Hermanos queridos, vamos a estudiar hoy, por la gracia del Señor, un mensaje que lleva por título Reencuentro. Los reencuentros son muy bonitos. Los reencuentros son gloriosos. Tuvimos el privilegio de estar unos sábados atrás en un congreso mundial. Y allí, hermanos de diferentes partes del mundo, tuvimos el honor de reencontrarnos. Y parecía una antesala del cielo. Fue algo hermoso cuando estábamos escuchando la orquesta. Fue algo hermoso, hermanos. Y de manera personal, tuve la dicha de saludar a hermanos que hacía 15 años, 20 años no saludaba. Luther me dijo, papi, vamos a tal lugar. Y mientras yo me dirigía a ese lugar, era salude y salude a los hermanos, salude a los hermanos. Dice, papi, ya no quiero que saludes más a los hermanos. Dice, porque no llegamos. Cuando tenemos esa alegría, ¿no? De encontrarnos con personas que nosotros apreciamos de corazón. Y es algo muy especial. Queridos hermanos, piensen en algún momento en ese ser querido, en esa persona amada, pero que ya no está contigo, que ya no está en nuestro medio. ¿Ya pensaste? Pues muy pronto vamos a tener el privilegio de reencontrarnos. ¿Y saben con quién nos vamos a reencontrar? Con nuestros seres queridos, pero que ya no están con nosotros. Con ese hijo, con ese papá, con esa mamá, que la muerte nos los arrebató, pero muy pronto tendremos el privilegio de reencontrarnos con ellos. ¿Y sabe qué dice el Señor en su palabra? A los que estamos aquí hoy con vida, ¿sabe qué nos dice el Señor? Por tanto, estad preparados. ¿Qué nos pide el Señor, hermanos queridos? ¿Estad qué? Estar preparados. ¿Por qué debemos estar preparados? Porque el Hijo del Hombre va a venir y a muchos los va a tomar por sorpresa. ¿A quién no debe tomar por sorpresa? A los que están preparados. La pregunta que tengo para mis queridos hermanos hoy, ¿cuándo va a ser ese reencuentro glorioso? ¿Cuándo? La resurrección. ¿Cuándo sucederá esto, hermanita Zoila? ¿Cuándo sucederá eso, hermanito Samuel? ¿Cuándo será que vamos a tener ese reencuentro glorioso de recibir a nuestro Padre Celestial? Y vean, hermanos queridos, ¿cuántos años han pasado que tú no ves el rostro de tu Padre? ¿Queremos verlo o no? ¿Queremos tener ese reencuentro? ¿Cuándo sucederá? La resurrección. Hermanos queridos, el tiempo que pasamos nos parece que nosotros no nos damos cuenta. ¿Y saben cuándo me di cuenta que estoy más viejo? Y yo no me doy cuenta. Ahora que tuve la oportunidad de ver a mis seres queridos, a mi familia, a mi mamá la vi más viejita, a mi suegro lo vi más viejito. Y yo digo, y con seguridad, ellos me ven a mí también más viejo. ¿O no es así? Y Ujú. todos, pero no lo notamos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo será ese reencuentro? ¿Cuándo? ¿Quieren saber cuándo? Eso es algo maravilloso, hermanos, lo que vamos a leer a continuación. Dios, un día, cansado de la maldad, visitó el mundo antediluviano. ¿Sí o no? Pero antes de visitar con un diluvio el mundo, ¿qué envió? ¿Qué envió? Un mensajero. Vamos a leer un pensamiento interesante. En cada época ha habido un mensaje especial. ¿Qué mandó para el mundo antediluviano? ¿Cómo se llamó ese mensajero? ¿Cómo se llamó? Noé. Noé. Un día Dios quiso destruir a Nínive. ¿Recuerdan? Y ya cansado de la maldad de Nínive, dice, no quiero que haya más vida en Nínive. ¿Y a quién mandó? Jonás. Entonces Dios mandó a Jonás. Y en los días de Cristo y en los apóstoles, ¿a quién mandó? Por Cristo.
Antes de Jesús, ¿a quién mandó? A Juan. Y Juan vino a predicar sobre el arrepentimiento y de la venida de Jesús. Y ahora que Jesús estaba en persona, ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Quién era el evangelio? Muy bien. ¿Vamos hasta ahí bien? Entonces, ¿a quién mandó antes del diluvio? ¿A quién? A Noé. ¿Y de qué habló Noé? ¿De qué habló Noé? Que iba a venir una destrucción y que era necesario que se arrepintieran. Cuando Dios quiso destruir a Nínive, mandó a Jonás. Y Jonás no quiso hacer caso, ¿recuerdan? Y se fue a otro lugar y Dios lo castigó a él y luego mandó que fuera a predicar. Y fue y predicó con tanto fervor que hasta los animales los pusieron a ayunar. ¿Recuerdan eso? Imagínense, tanto fue el impacto del mensaje que hasta los animales ayunaban, hermana Rosa. El rey dijo que se declare ayuno, saco y cilicio, y los animales también fueron puestos en ayuno. Y Dios tuvo misericordia de Nínive, ¿recuerdan? Ahora, hermanos queridos, ¿cuándo vendrá el Señor Jesús? ¿Cuándo vamos a tener ese reencuentro? ¿Cuándo viviremos ese reencuentro? ¿Quieren saber cuándo? ¿Quieren saber cuándo? Vamos a leer. En nuestro tiempo, o sea, hoy, Dios ha enviado un mensaje especial. Y antes que Jesús venga, antes que Él venga, antes que vivamos ese reencuentro, ese mensaje debe ser ¿qué? Proclamado. ¿Cuál es ese mensaje? Acá está. Un mensaje que está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Dice aquí, este es el último mensaje de advertencia al mundo. ¿Qué dice? El último mensaje de advertencia al mundo. Al ser proclamado, quiero que estén atentos, hermanos queridos. Escuchen esto. Al ser proclamado con poder, el Espíritu Santo obrará en los corazones, llamando a los sinceros a salir de Babilonia. ¿Y a qué? ¿A qué? A prepararse ¿para qué? Para el encuentro con Cristo. Cuando esta obra se haya cumplido, ¿entonces qué? Vuelvo a preguntar, René, ¿cuándo viviremos ese reencuentro? ¿Cuándo viviremos ese reencuentro, Nayib? ¿Cuándo? Cuando se haya hecho una proclamación del mensaje. ¿Escucharon eso? Ahora la pregunta es, mi querida María, ¿tú sabes qué dice Apocalipsis 14? Porque no va a venir Jesús sin que antes se predique ¿qué? Lo que dice Apocalipsis 14. ¿Quieren saber qué dice? ¿Quieren saber qué dice? ¿Sí? Yo quiero vivir ese reencuentro. Amén. Yo lo quiero. ¿Ustedes también? ¿Cuándo vendrá Jesús? Ahí está claramente. Cuando esta obra se haya cumplido, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando nosotros hayamos proclamado y vivido ese evangelio. Así que vamos a empezar a ver el primero. El primer mensaje dice así: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía ¿qué? ¿Qué tenía ese ángel? El Evangelio eterno. ¿Qué tenía ese ángel, hermano Luis? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: ¿qué debemos empezar a vivir? ¿Qué debemos vivir, hermano Luis? El evangelio. Pero el mensaje dice: teme a Dios y dadle gloria. Lo primero.
Lo primero que necesitamos con la ayuda del Señor es temer a Dios y darle gloria. Pero antes de pasar a qué es temer a Dios y darle gloria, porque vamos a ver eso, es qué es el Evangelio. Hoy no vamos a poder cubrir todo, o solamente una partecita. Pero lo primero que vamos a ver es un ángel que tenía el Evangelio. Recuerden que un ángel no es un ángel literal que va a venir aquí con una trompeta y lo vamos a ver proclamando por todos fines. ¿Será así? ¿Qué es un ángel? Un mensajero, un pueblo que tiene un mensaje. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿El Evangelio quién es? El Evangelio, en primer lugar, ¿quién es el Evangelio, hermanita Zoila? La palabra de El Dios. Evangelio es Jesucristo mismo. ¿Qué es el Evangelio? Jesucristo. Pero ¿qué hace Jesucristo en nuestras vidas? ¿Ah? Eso es lo que hace Jesucristo. Transforma vidas. Es por el poder de Jesucristo que nosotros hoy estamos aquí. Es por el poder de Jesucristo que nosotros reverenciamos su divino nombre. No solamente transforma, ¿qué más hace? ¿Qué más hace Jesucristo? Sana corazones y da salvación a todo aquel que cree en él. ¿Alguien puede ser salvo sin Jesucristo? Solamente creyendo en Jesucristo y obedeciéndole podemos ser salvos. No es solo un mensaje de esperanza. No es solamente decirles, Jesús viene como algo de esperanza, algo que va a suceder, algo hermoso. No, no solamente eso. Dice acá, sino la realidad del amor de Dios manifestado en la cruz y confirmado en la resurrección. En Cristo encontramos libertad del pecado, renovación del espíritu y la certeza de una vida eterna. ¿Qué es el Evangelio entonces, hermanos? ¿Qué es el Evangelio? Es la manifestación de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Y que todo aquel que crea en Jesucristo tendrá vida eterna en él. Dice acá, como Romanos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué es? Vida. ¿Qué es el Evangelio? Vida. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hasta aquí. ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Solamente proclamado? Cuando en nosotros se haya vivido esa transformación del poder del Evangelio. Ahora, vamos a ver algo interesante. ¿Qué representa el término temer a Dios? ¿Será que temer a Dios significa ¡ay, qué miedo, qué miedo! Hay que obedecer a Dios porque nos va a matar. ¿Eso significa temer a Dios? Vamos a ver qué significa temer a Dios. Temer a Dios no se refiere a un miedo en sentido de terror, sino a un profundo ¿qué? Respeto. ¿Qué más? Reverencia. ¿Y qué más? Y reconocimiento de su autoridad. ¿Y qué más? Y santidad. Tanta es la santidad de Dios que cuando se le aparece a diferentes personajes en la historia, ¿sabe qué les dice? Quita el calzado de tus pies. Porque el lugar que tú pisas, santo es. El término temer a Dios, que es el mensaje del ángel, temer a Dios, significa en primer lugar entonces que a Dios debemos ¿qué? Respetarlo y reverenciarlo. Solo a Él le debemos nuestro respeto y nuestra reverencia. ¿Y esto qué significa?
que yo reconozco a Dios como creador, Señor soberano del universo y lo honro. Qué bonito esto. Con mi obediencia y con mi devoción. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Estamos comprendiendo qué significa temer a Dios? Ese es el término temer a Dios. Ahora, el segundo aspecto es conciencia de su justicia. Cuando yo digo temed a Dios y dadle gloria, estoy reconociendo que también Él es un ser justo. Dice acá, saber que Dios es justo y que nuestras acciones tienen consecuencias. Y consecuencias de vida eterna o de muerte eterna, hermanos. Muchas veces creemos que podemos hacer cosas deliberadamente pensando que nadie va a saber y pensando que a nadie tenemos que darle cuentas. Hoy estudiábamos con los jóvenes, recordando la historia de la mujer samaritana que ustedes también estudiaron acá. ¿Cuáles son los 4 pecados ocultos que aborrece Jehová y que nadie se da cuenta? La mentira, sí, muy bien. Pero en Proverbios, el capítulo 30 habla de 4 huellas que nadie sabe, dice las 4 huellas ocultas. ¿Recuerdan cuáles son? El rastro del águila. No deja rastro, ¿verdad? El rastro del águila, número 1. Número 2, el rastro de la serpiente en la peña. Nadie sabe por dónde pasó. No deja huella. Número 3, la nave en el océano, porque las olas borran y ya no quedó huella. Y número 4, hablando de la mujer que 5 maridos has tenido y el que tiene nuestro marido. El último marido dijo, uy, por aquí han pasado 5 hombres, yo no quiero a esa mujer. ¿Pudo identificar eso? Ahí está. Las 4. Y muchas veces creemos que podemos hacer cosas y que nadie lo sabe. Pero recuerden que el próximo tema va a ser la hora de su juicio. Ha llegado. No podemos cubrir eso hoy. Estamos en temer a Dios. Temer a Dios. Cuando yo tengo temor a Dios, entonces no solamente digo, ay, llegó el pastor, qué miedo. Llegó el misionero, uy, no. No, hermanos. O yo hago en la casa y una cosa y en la iglesia hago otra cosa. ¿Podemos actuar así? En el contexto social de otra manera y en mi trabajo de otra manera. ¿Podemos actuar así? Sí, podemos actuar así. Pero ¿a quién estamos engañando? Hermanos queridos, las consecuencias no cambiarán porque nos portamos solamente bien en la iglesia. ¿Me di a entender? Les voy a dar un ejemplo. Judas era el discípulo impecable. ¿Se lo han leído? ¿Sí o no? Judas era el mejor discípulo de todos. Pero ¿quién conocía a Judas? Nunca lo condenó, nunca lo criticó, nunca le dijo, oye, estás actuando mal, eres hipócrita. Nunca le dijo nada. Pero el final fue simplemente desastroso. Dios va a permitir que tú actúes siempre de la misma forma como a ti te parece bien. Pero el final va a ser ¿qué? Es el final el que marca la diferencia. Por eso temed a Dios, ¿cuándo? Por eso temed a Dios, ¿en qué momento? En toda circunstancia. Vean, no es un temor paralizante. No es un temor de qué horror, no, sino respeto amoroso que nos lleva a seguir siempre en sus caminos. Vamos a ver algo interesante. ¿Qué más representa temer a Dios? Temer a Dios, hermanos, debería estar escrito en las tablas de nuestra mente. Y cada vez que vayamos a actuar, vayamos a pensar, vayamos a
a decir, a hablar, pensemos que debo ser respetuoso a Dios. Que soy un hombre ¿qué? Temeroso. Y entonces cuando yo soy temeroso, estoy dando un testimonio de que Dios mora en mí. Yo no sé si les conté la vez pasada una historia que vi en un video que me pareció muy tremenda. Un carro en un semáforo se detiene y otro carro detrás está que le pita y le pita y le pita. Pero el señor está diciendo, pero el semáforo está en rojo, no puedo pasar. Y él mira por la ventana y el señor le hacía por la ventana, le hacía que pasara. Y estaba el carro que estaba en el medio, estaba desesperado. Y atrás había una patrulla. Y la persona no se había dado cuenta que había una patrulla. Dejó que se fuera y seguía pitando y molestando al que estaba adelante. Y finalmente dejó que se fuera y adelantito lo detuvo. Y entonces la persona que está dentro del carro dice, ¿por qué me detienes? Se tengo que revisarte, tengo que saber por qué tú estás tan desesperado. Dice, pero ¿por qué me detienes? Dice, yo soy cristiano. El conductor sale y dice, yo soy cristiano. Dice, pero tu comportamiento no es de cristiano, es un comportamiento de alguien que se ha robado un carro. ¿Lo entendimos? Entonces, él es cristiano, pero ¿qué comportamiento tenía? Comportamiento como si se hubiera robado. ¿Por qué lo detuvo el policía? ¿Porque es cristiano? Temer a Dios, hermanos, y darle ¿qué? Gloria. No se trata de temer a Dios teóricamente, sino de darle gloria. Vamos a ver ese término interesante. ¿Qué más significa temer a Dios? Ayúdenme a buscar estos textos y lo vamos a leer porque son muy interesantes. Mientras yo leo, ustedes van a buscar Proverbios, capítulo 9, versículo 10. El temor de Dios, ¿qué es? Temor a Dios, ¿qué es? Es el principio de la sabiduría. ¿Alguien aquí desea ser sabio? Empiece a respetar a Dios. ¿Qué dice Proverbios 9:10? ¿Qué dice Proverbios 9:10? A ver, ¿quién le encontró, por favor, para que le dé lectura? Hermanito Luis, ¿qué dice? Atención. La sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del santo es la inteligencia. ¿Alguien quiere ser sabio? Alce la mano el que quiera ser sabio, sabio, muy sabio. Empezamos a respetar ¿a quién? A Dios. Oh, yo soy sabio cuando empiezo a conocer a Dios y a respetarle, a reverenciarlo. Pero ¿quién quiere aquí ser inteligente? Muy inteligente. También quiero ser inteligente. ¿Quiere ser sabio? Respete a Dios. ¿Quiere ser muy inteligente? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice? En la última parte, ¿cómo dice? Y el conocimiento Y del el santo, conocimiento. del santo. El conocimiento. Cuando yo siento respeto a Dios, soy sabio. Pero cuando quiero conocerlo más y más, me hago muy inteligente. Entonces, hermanos, este es el número, el punto número 4 de lo que representa temer a Dios. Y me encanta este principio. Vamos a leer otra persona, Proverbios 16:6. Este punto, hermanos queridos, miren, llévenlo, escríbanlo en la tabla de tu corazón. Punto número 4, número 5. ¿Qué representa temer a Dios? ¿Qué significa temer a Dios, René? ¿Lo tienes ahí? Proverbios 16:6, Nayib, ¿lo tienes allí? Léelo, por favor. Atención. Con amor y verdad se perdona el pecado. ¡Wow! Pero honrando al Señor se aparta del pecado.
Hay gente que dice, no, yo soy suficientemente maduro, soy suficientemente sabio para estar en terreno prohibido. Y muchas veces, hermanos, entramos en terrenos prohibidos pensando que el pecado no nos hace daño. Pero ¿qué dice el Señor? El que teme al Señor se aparta del pecado. Si para mí representa una tentación, una situación, ¿qué hago? Repito, si para mí representa una tentación, una situación, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? No podemos entrar en terreno encantador, hermanos. Pero muchas veces entramos en terreno encantador. Es como el borracho que dice, yo quiero dejar de tomar, pero pasa rodeado de borrachos. Es una tentación constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Se aleja de ahí. El mujeriego, el que es mujeriego, dice, no, yo no tengo problemas con las mujeres, puedo estar siempre. Una tentación. Entonces, hermanos queridos, ¿qué dice la palabra de Dios? El temor de Dios nos aparta, nos lleva a vivir lejos del pecado, a no practicarlo. El que le gusta discutir no quiere estar en un ambiente de discusión. Y así sucesivamente vamos mirando cómo tememos, cómo temer a Dios. Y cuando nosotros comprendamos qué significa temer a Dios, entonces Él vendrá por nosotros. ¿Necesitamos vivir esa experiencia? Temer a Dios es no mentir. Pero él no sabe que eso era una mentira. No estás temiendo a Dios. ¿Vamos bien hasta allí? Otro punto. El temor de Dios nos acerca a su bendición. ¿Qué dice Salmos capítulo 34, versículo 9? Salmos 34, 9. ¿Qué dice? ¿Quién lo encontró? Por favor, ayúdeme a leer. Salmos 34, 9. ¿Qué le falta a aquel que teme a Jehová? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Dice ahí, nada le falta a aquel que teme a Jehová. Por eso, hermanos queridos, es una bendición para el pueblo de Dios temer a Dios. Ya lo mencionamos, no en un sentido de miedo, sino en un sentido de reverencia y de acercamiento con amor a su presencia. Dios cuida y provee a todos los que le temen. Entonces, ¿tenemos alguna duda con temer a Jehová? ¿Alguna duda? ¿Qué significa temer a Jehová? Otro punto interesante. Le voy a dar un ejemplo bíblico de una persona que temía a Jehová. Un ejemplo. Temer a Dios. Un hombre joven de 17 años, es tomado por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y llega a una nación donde no conoce a nadie. Allí lo venden como esclavo a una alta jerarquía de la sociedad y la mujer de Potifar se enamora de él. Hermanos queridos, es que un joven que teme al Señor tiene me decían a mí, tienen una belleza extraña. Y yo no entendía eso de la belleza extraña. ¿Saben qué tiene una persona que teme a Dios? No es que tenga una belleza extraña. Lo que se enamoran las personas que no conocen de Dios es de la unción que esa persona posee. Es la unción. ¿Qué llevaba José? La unción, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué se enamoró esta mujer? Era la unción que él llevaba. Y eso lo hacía ver ¿qué? Muy atractivo. Y se enamoró de él
Pero la Biblia dice que José escapó de sus garras y se fue lejos de ella y le dice para sí, ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Y qué dice? Ayúdenme a recordar. ¿Cómo puedo yo hacer esto y pecar contra mi Dios? ¿Qué tenía él en su corazón? ¿Qué significa temer a Dios, hermanos? Temer a Dios significa que nosotros no queremos ofender su divino nombre. Temer a Dios significa, hermanos, aborrecer el pecado y la práctica del mismo. Tenemos el ejemplo de José. José temía a Dios en su corazón, temía, por eso resistió la tentación y huyó de la tentación, porque tenía respeto a Dios. Un texto para todos los que estamos aquí, texto muy interesante, ayúdenme a leer, que nos va a ayudar a entender un poco sobre el comportamiento de este joven y qué ejemplo tan bonito recibimos de él. Pero para todos, vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. ¿Alguien me quiere ayudar a leer ese texto? Es una amonestación de parte de Dios para todos los jóvenes. 1 Corintios 6:18 o 3:18. 1 Corintios, ¿cómo dice Dianita? Es ese. ¿El capítulo qué? 6. Escuchen este texto para jóvenes queridos. Miren, el ejemplo de José es un ejemplo de pureza moral. ¿De qué es el ejemplo? Pureza moral, porque él temía a Dios en su corazón. ¿Qué dice 1 Corintios 6:18 de Anita? Léelo, por favor, con el micrófono. Dice, Huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa, escuchen, está fuera del cuerpo. Un ejemplo, yo mentí. ¿A quién afecto? Yo golpeé a alguien. ¿A quién afecto? No, estoy afectando a alguien, ¿verdad? A la persona. Si yo golpeo a alguien, afecto a la persona. Si yo robo a alguien, ¿a quién afecto? Al prójimo. Pero, como dice, termina diciendo, por favor, lee. Mas el que fornica, tremendo, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿De qué tenía temor José? Tenía respeto a Dios, pero un punto interesante, tenía respeto a su propio cuerpo. ¿Y por qué? La respuesta que los jóvenes dieron fue muy acertada, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no puedes exponerlo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué significa entonces temer a Dios, Nayib? Tremendo, ¿verdad? Todo esto, hermano, significa temer a Dios. Y ese mensaje debe ser predicado, debe ser practicado, y cuando vivamos esta experiencia, Jesús vendrá por nosotros. Terminamos leyendo este pensamiento. El verdadero temor de Dios es un principio que nos lleva a preferir, atención, preferir. ¿Qué vamos a preferir? El sufrimiento antes que el pecado. Y a considerar el favor divino como el mayor de los tesoros. Por eso hay un pensamiento que dice así, hermanos. Vamos a preferir la muerte, el deshonor, el desprecio de nuestros amigos antes que contaminar el alma con el pecado. Por respeto a mi Creador. Observen, hermanos, que hay un comportamiento bien extraño entre los seres humanos. Y yo me doy cuenta como padre.
Porque nosotros cuando estamos bajo la mirada del Padre, tenemos un comportamiento. Y cuando sentimos que estamos solos, tenemos otro comportamiento. ¿Es correcto o no? Queridos, ¿qué creen que sucede si concebimos la idea de que estamos siempre bajo la mirada de nuestro Creador? ¿Será que tenemos un comportamiento diferente? Por eso temed a Dios. Es nuestro llamado hoy. Estamos bajo la mirada de aquel que todo lo sabe. Leamos un texto más. El tiempo avanza muy rápido, pero leamos un texto más. Hebreos capítulo 4, versículo 13. ¿Cuáles serán los resultados, hermanos? Hebreos 4:13. ¿Alguien lo encontró? Si alguien lo encontró, vamos a leer rápidamente. ¿Qué dice Hebreos 4:13? Dice, y no hay cosa creada oculta No hay cosa creada oculta a su vista, a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por esa razón, hermanos queridos, la educación que nosotros debemos compartir a todas las personas es que no se trata de ocultarle algo a alguien. No, porque eso sería como enseñar a la gente, respételo a él porque él no sepa. No, sino que nuestra educación es enseñarle a los niños, enseñarle a los jóvenes que hay un ojo que tú no ves, pero que Él lo ve todo y a quien tendremos que darle. Por eso temed a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, las cosas buenas siempre saldrán a la luz sin problema. Pero lo malo no queremos que la luz sea encendida. Eso lo dice Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, los que aborrecen la luz es porque aman la maldad. Avancemos. ¿Cuáles son los resultados de vivir esta experiencia? ¿Quieren saber cuáles son los resultados? ¿Sí? ¿Quieren saber cuáles son los resultados? Temed a Dios. ¿Cuáles son los resultados? Vamos a ver rápidamente. La gloria de Jehová. Temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria. Eso termina diciendo el mensaje. Teme a Dios y dadle ¿qué? Gloria. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cuando un hombre se humilla ante Dios y le da la gloria, el Señor se complace en levantarlo y hacerlo brillar como una antorcha en la oscuridad. Ahora, como eres una persona que respeta a Dios, Dios brilla por medio de ti. ¿Me estoy dando a entender? Les voy a dar un ejemplo interesante. Es un ejemplo muy lindo que nos ayuda a ilustrar este sentido. Tú y yo somos comparados con una lámpara. Una lámpara. Y no cualquier lámpara. Vamos a pensar una lámpara fina. Muy fina. Una lámpara de mucho valor. Tú eres una lámpara. Pero resulta que esa lámpara no tiene el cablecito para conectarla a la electricidad. Eres una lámpara muy linda, pero está desconectada. El fabricante se le olvidó el cable. ¿Para qué sirve esa lámpara? ¿Ah? ¿Para qué sirve esa lámpara? Mis queridos, nosotros somos como esa lámpara. Si no estamos conectados con Dios, nuestra vida no podrá reflejar su gloria. ¿Lo entendimos? Entonces Dios me creó con un propósito. Isaías capítulo 43, versículo 7, dice que para gloria de Dios he sido creado. Pero necesitas temer a Dios. La única forma que puedas brillar es temer a Dios.
inmediatamente tema a Dios, tu vida, tú vas a brillar. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Me estoy dando a entender, hermanos queridos? El temor de Dios es el freno de la concupiscencia, el lazo de la obediencia, la cadena dorada que une el corazón humano con la voluntad divina. ¿Entendimos ese pensamiento? Hermanos, necesitamos ser algo así como el sol y la luna. La luna no tiene luz propia, pero es el reflejo de la luz del sol. Jesús es mi sol y yo vengo a ser el reflejo de la luz del sol, el sol de justicia. Temed a Dios y darle gloria. Darle gloria, ¿qué significa? En otras palabras, darle gloria significa reconocer y exaltar la grandeza de Dios, atención a esto, en todo aspecto de nuestra vida. ¿En cuánto? En todo aspecto. Se aplica viviendo en obediencia a su palabra, reflejando su amor en nuestras acciones y poniendo a Dios en el centro de todo lo que hacemos. No es solo alabarlo con palabras. No es solamente querer brillar un sábado aquí. No, hermanos. Sino es brillar en todos los contextos, dice, sino honrarlo en nuestra manera de vivir y siendo testimonio de su gracia y poder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestras buenas obras sean vistas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que más se ve? ¿Nuestras palabras o nuestras acciones? Dicen por ahí que las acciones borran vuestras palabras. Las acciones son exactamente lo que hacemos con las manos y lo derrumbamos con los pies. Porque las acciones son mucho más fuertes que las palabras. ¿Me estoy dando a entender, hermanos queridos? Es por esa razón que Dios nos pide darle gloria. Y les voy a dar un ejemplo de lo que significa darle gloria a Dios. El ejemplo más así, claro y palpable. Los que estamos aquí, de todos los que estamos aquí, ¿a cuántos nos gusta comer? ¿Nos gusta comer? Bueno, mis hermanos queridos, darle gloria también es comer para su gloria. ¿Escucharon eso que dije? También se trata de comer. Porque muchas veces creemos que comer es, ay, no, yo con hambre devoro lo que sea, me tomo lo que quiera. Y no, hermanos queridos. No, porque se trata de temer a Dios y darle ¿qué? Gloria. Y aún en nuestra manera de comer. Vea lo que dice acá. Si pues coméis o bebéis, hacer otra cosa, hacedlo ¿para qué? Entonces la pregunta es, ¿debo también darle gloria a Dios en mi manera de comer? ¿Debo darle gloria a Dios en mi manera de hablar? ¿Debo darle gloria a Dios en mi manera de actuar? ¿Debo darle gloria a Dios aún en mi forma de vestir? ¿Observan todo lo que implica darle gloria a Dios? ¿Me di a entender, hermanos queridos? Y cuando vivamos esta experiencia, Jesús vendrá por nosotros. Amén. Terminamos. Vamos a terminar rápidamente. Entonces, ¿cómo más le damos gloria a Dios? Estos son los resultados. Cuando obedecemos su palabra, cuando nosotros damos gloria a Dios mediante la alabanza, la adoración, mediante el cuidado de nuestro cuerpo, cuando somos personas que vivimos con gratitud y alabamos su nombre. Y un número quinto, para terminar esta parte, cuando yo predico el evangelio.
Hermanos, darle gloria a Dios es que mediante mi vida otra persona sea inspirada. Y yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento hemos sido inspiración o hemos sido piedra de tropiezo para alguien. ¿Escucharon eso que dije? O eres inspiración, eres un escalón para que otro suba, o eres la piedra para que esa persona caiga. Y la palabra de Dios dice acá, id por todo el mundo y predicar el evangelio. El evangelio. Hermanos queridos, y esto que yo estoy presentando es parte del poder del evangelio. Y cuando temamos a Dios y le demos gloria, Él vendrá por su pueblo. Conclusión, hermanos queridos. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Después del mensaje que hemos escuchado, ¿estamos preparados para reencontrarnos con Dios? ¿O será que todavía nos falta un poquito? Ahora entendemos por qué Jesús no ha venido. Hermanos, este es el contenido del mensaje de los tres ángeles. Y solamente hablé de una partecita, temer a Dios. Solo hablé de una parte, del primer ángel. Nos falta el segundo y el tercero. Y cuando todo este evangelio sea predicado, entonces Jesús vendrá por nosotros. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que necesitamos abandonar el pecado, confesar nuestro pecado oportunamente y que Jesús vendrá pronto por nosotros. Cuando empecemos a vivir, temed a Dios. Dios nos llama hoy a temerle y darle gloria. Esto significa vivir en obediencia, apartarnos del pecado y honrarlo en todo. Preguntas de reflexión, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Estoy viviendo con temor y reverencia a Dios? Pensemos en un día normal de mi vida, de mi trabajo. ¿Estoy viviendo en temor y reverencia hacia Dios? ¿Glorifico a Dios con mi vida y con mis acciones? ¿A quién le tengo miedo? ¿A quién le tengo temor? Lo digo porque muchas veces tenemos miedo, tenemos temor que alguien de mi familia lo descubra, que alguien de mi círculo sagrado lo sepa, pero cuando Dios ya lo sabe todo. No se trata de eso, se trata de temerle a Dios y darle gloria solo a Él. Que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos queridos, a caminar en temor y en reverencia a Dios y que en nuestra vida diaria podamos glorificar su divino nombre. Amén. Ese es mi llamado en esta mañana para cada uno de ustedes. Teme a Dios y denle gloria a Él. Termino, hermanos, contándoles esta reflexión rápida. Cuando Acán fue descubierto por su pecado, ¿sabe qué le dijo Josué? ¿Sabe qué le dijo Josué a Acán cuando lo descubrió en su pecado? Le dice Josué, el líder espiritual, hijo mío, levántate y da gloria a Dios. Confiesa tu pecado ahora mismo y da gloria a Dios. Eso le dijo Josué a Acán. Pero ya era demasiado tarde. Queridos hermanos, que este mensaje haya sido oportuno a nuestras vidas y que podamos temer a Dios
y darle gloria. Amén.